¿Qué andan, vos? Acá estoy en mi habitación habitual en Uruguay. Pero la semana pasada estuve hablando de Cadaqués, en la Costa Brava de España, o sea que estuve por Europa. Y les quería contar de mi experiencia viajando, metiendo un Eurotrip en el 2021, donde todavía está very activo el tema del COVID. Quiero hacer énfasis en que este video se trata de mi experiencia personal viajando y no estoy intentando dejar ninguna guía sobre cómo es que se viaja, ni los protocolos, ni nada de lo que haya en vigencia, porque seguramente ya hayan cambiado. Y esto es para la posterioridad, para poder comparar y decir, así viajamos en julio del 2021, nada más. Fueron varios tramos, viajamos a distintas ciudades, distintos países y cada uno tiene distintos requerimientos de entrada. El primer tramo fue de Montevideo a Madrid. Para entrar a España te piden una de 3 cosas y van a ver que esas 3 cosas se repiten en prácticamente todos lados con algunas modificaciones. Una de ellas es PCR negativo realizado en las últimas 48 horas, que fue cuando nosotros viajamos. Tengo entendido que ahora son 72 horas, lo cual te deja un poco de espacio más entre que te haces el PCR, te dan el resultado, te subes al avión. Pero pongo un asterisco en el tema del PCR porque va a cambiar dentro de Europa. Un certificado de haber tenido COVID en los últimos 6 meses, que en la página de Iberia decía que tenía que ser una carta escrita por tu prestador de salud, aunque después nos dimos cuenta que lo que querían en todos lados era el resultado positivo de laboratorio de haber tenido COVID con la fecha, y con eso ya estaban bárbaros, no necesitaban ninguna carta ni nada por el estilo. Y la otra tercera opción es un certificado de la pauta completa de la vacunación. La pauta completa es que hayan pasado 15 días después de haberte dado la segunda dosis, en caso de que sea una vacuna que tenía 2 dosis. Y le voy a hablar en más detalle el tema del certificado de vacunación porque no fue tan fácil el tema. Y otra cosa importante es haber llenado un formulario online a través de una aplicación que se llama Spain Travel Health SPTH. Antes del viaje, complete su formulario sanitario y obtenga su código QR personal desde nuestra app móvil o la web. En donde anotás en qué vuelo viajás, incluyendo el asiento, o sea, tenés que hacer el check-in y todas esas cosas. Y si viajás porque tenés alguna vacuna, tenés que aclarar cuál es también. Quiero decir que Sinovac está dentro de ese listado, o al menos lo estaba. Y porque van a preguntar, Soledad, mi novia, por ser médica, estaba vacunada con Pfizer y ya habían pasado bastante más de 15 días de la segunda dosis, o sea, no había ningún problema. El resultado de llenar este formulario por la aplicación es que te dan un código QR que mismo en el aeropuerto de Montevideo nos pidieron que lo mostráramos para cerciorarse de que habíamos llenado esto cuando estábamos dejando las maletas, ahí ya lo mostramos. Y al llegar al aeropuerto de Barajas en Madrid, te lo piden. Y otra cosa que quiero aclarar acá es que el pasaporte no importa dónde sea, o sea, siempre teniendo en cuenta las condiciones que siempre existieron con el tema de los pasaportes, pero mientras que no vengas de un país del que estaba prohibido viajar, para el país destino al menos, está todo bien. Tengo entendido que estaba todo bien. Lo importante que quiero dejar acá es que no tiene que ser un pasaporte europeo ni nada por el estilo. Bueno, Montevideo, Madrid, todo bárbaro. En el avión, obviamente, todo el tiempo de tapabocas, a no ser cuando vas a comer, lo de siempre. Y cuando llegamos a Barajas, certificados, mostrame bien dónde está esto, que dijiste que tenés un certificado de vacunación, dónde está ese certificado, dónde está tu PCR, ese tipo de cosas. Y pasamos un par de días increíbles en Madrid y de ahí nos fuimos en tren hasta Barcelona. Antes de subir al tren, en la estación, nos volvieron a pedir una de las 3 cosas de las que hablaba antes. Pero ¿se acuerdan que dejé un asterisco cuando hablamos del PCR? Bueno, esto es porque en Europa el test de antígenos es igual de válido para moverte. Y es una ventaja este test, porque es bastante más rápido de hacértelo. El resultado te lo dan en 45 minutos, una cosa así, en vez de 24 horas como es el PCR. Y además es bastante más barato, creo que cuesta un cuarto de lo que te cuesta el PCR. Nosotros cuando viajamos de Montevideo a Madrid, para asegurarnos, entonces hicimos un PCR igual y viajamos con eso. Pero cuando viajamos en tren de Madrid a Barcelona, no teníamos tan claro que íbamos a necesitar otro PCR u otro test de antígenos. Y nos dimos cuenta cuando llegamos a la estación que nos pedían esto. Entonces simplemente le mostramos el certificado de vacunación en el caso de Soledad y el certificado de que yo ya había pasado COVID en el mío, y con eso pudimos viajar sin problema. El tercer tramo del viaje fue de Barcelona a Figueres, también en tren. Originalmente íbamos a alquilar un auto en Barcelona y nos íbamos a ir en Cadaqués directo, pero cuando fuimos a la agencia
a recoger el auto, mi licencia se había vencido hace 2 días. Lo que es un tema es que en Uruguay mi licencia sigue vigente. Porque por el tema de la pandemia extendieron la vigencia de la libertad de conducir, pero bueno, no pudimos alquilar el auto, no es un problema. Fuimos a la estación de tren y nos tomamos un tren de Barcelona a Figueres, que es una ciudad bastante más grande, que tiene una estación y que queda cerca de Cadaqués, y nos tomamos un taxi en la estación de Figueres hasta Cadaqués. Debo decir que fue lo mejor porque la ruta para llegar a Cadaqués incluía una ruta en zigzag de 15 curvas subiendo una montaña y 15 bajándola, y no estaba para eso, ni a palos. El próximo tramo realmente me generaba dudas si lo íbamos a poder hacer. Mañana nos vamos para Francia, sí que capaz que se pueden hacer cosas ahí, sí que podemos entrar por las restricciones COVID. Vamos a ver, creo que estamos con todo bien para poder hacerlo. Porque era un taxi de Cadaqués a Figueres y de Figueres a Montpellier en Francia. Es decir, que íbamos a cambiar de país. Y cuando cambias de país, los requerimientos ya nos cambian y no son obvios. De hecho, Francia no tenía en ese momento un formulario para llenar ni nada. No sé si al día de hoy lo tiene, pero no teníamos nada para llenar ni para quedarnos tranquilos de qué era exactamente lo que nos iban a pedir. Creo que estamos con todo bien. Nos subimos al tren y frena el tren, hace una parada como de 1 hora en la primera ciudad francesa, en donde se sube un oficial de aduanas y nos pide toda la documentación y además uno de los 3 certificados que hablábamos. Nosotros no teníamos un PCR porque estábamos en un balneario y no sabría ni qué onda eso, pero teníamos mi certificado de alta de COVID y el certificado de vacunación de Soledad. El problema es que ahí es cuando empieza. Le muestra Soledad la aplicación de Coronavirus Wii, en donde te aparece un código QR, y ellos intentan escanear ese código QR. Todos los certificados de vacunación tienen un código QR, lo intentan escanear y les confirma si son verídicos o no, y esto le daba error, porque ese código QR no funciona en Europa. Al menos en ese momento no estaba funcionando en Europa. Pero el oficial de aduanas se da cuenta de esta situación, entiende, y de hecho debe ser algo que le pasa bastante seguido. Se fijan los documentos de que somos de Uruguay, no pasa nada, pasen sin problema, y pasamos sin ningún problema. Pero eso de que el código QR no podía ser leído en Europa fue un inconveniente cuando quisimos entrar a un museo en Montpellier. No pudimos entrar. Quisieron leer el código, no pudieron leer, le explicamos la situación, le dijimos, mira, ayer pudimos entrar a Francia, el oficial de aduanas nos dejó entrar, vos no. Y bueno, no pudimos, pero no importa. Después metimos otro tren de Montpellier a París, en donde no nos pidieron nada. Hicimos toda la ruta parisina sin ningún problema. Para entrar a los distintos museos y atracciones turísticas dentro de París nos volvían a pedir las mismas cosas. Y hay un pique que quiero pasar, que es que a través de la aplicación de Coronavirus Wii, el certificado de vacuna siempre lo tenés con el código QR, pero si lo bajás a través de la web del gobierno, te aparece el mismo certificado sin el código QR. Entonces, como no pueden leer ningún código, simplemente lo ven como verídico y ya está, y seguís. Y eso fue lo que hicimos de ahí en más. Pudimos entrar a todos lados sin ningún problema, e hicimos París sin ningún problema. Después metimos un avión desde París a Lisboa. Y en París nos pidieron algunos de estos detalles, de los mismos 3 detalles de los que vengo hablando todo el tiempo, para ir a Lisboa. Pero en Lisboa, cuando llegamos, no nos hicieron ningún control de nada. Hicimos todo tranquilo en Lisboa y después volvimos a Madrid también en avión. Cuando volvimos, por lo que recuerdo, no nos pidieron nada en ningún lado, ni en Lisboa ni en Madrid cuando llegamos. Y listo. Eso fue prácticamente todo. Obviamente, al volver, Uruguay sí es un poco más estricto respecto a qué es lo que te pide para reingresar al país. Y es un PCR sí o sí. Ahí la vacuna no corre, ahí el haber tenido COVID no corre tampoco. Entonces, nos volvimos a hacer un PCR. Antígenos no vale acá tampoco. PCR, 24 horas antes, y con eso volvimos al país. Después, a la semana de estar en Uruguay, otro PCR. Pero eso fue todo. Esa fue la experiencia viajando con las características que tiene la pandemia, ¿no? Y obviamente en todos los lugares públicos se usa el tapabocas. Obviamente en todos los medios de transporte tenés que usar el tapabocas sin excepciones.
Y también te das cuenta de las distintas actitudes que puede llegar a tener la población en distintas ciudades. Vimos en España un cuidado por la higiene muy estricto y en Francia no tanto. Ese tipo de cosas son notorias. Y en Lisboa no podías siquiera caminar en la calle sin el tapabocas, tenías que tenerlo siempre puesto. Es interesante ver esas diferencias, pero no son problemáticas para el viaje. Realmente la pasamos re bien, independientemente de todas las condiciones o requerimientos extra. Y ya está. Pudimos viajar. Estuvo muy bueno. Estuvo divino. Y acá estoy de nuevo para seguir haciendo videos y espero seguir haciendo uno por semana. Vamos a ver qué onda. Ya saben, si pueden suscribirse, fucking genial. Y dejar me gusta y todas esas cosas, porque son re importantes. Igual que comentar y ta. Y bueno, nada, eso fue todo. Peace, chao. Pali, tremenda trompada el micro, ¿no? Bueno, está. Ya fue.